Les ruego, por favor, ubíquense en el libro de Jeremías, capítulo 20. Jeremías, capítulo 20. Es el último estudio que tuvimos en la serie que tenemos sobre Antiguo Testamento, reyes y profetas del Antiguo Testamento. Recordarán entonces que Jeremías profetizó en los últimos días del reinado de Judá, donde debemos ubicar en que está el último tiempo del reinado del sur. Cuando nos referimos a Judá, recordamos que el reino de Israel fue dividido en dos. Al norte se le llamó Israel y al sur el reino de Judá. Para este momento ya Israel, el norte, había sido llevado cautivo a Asiria, había sido derrotado por los asirios. Y en esta parte del sur, el imperio asirio había declinado en su poder expansivo, pero estaba emergiendo una nueva potencia, y esos eran los babilonios. Entonces eso es lo que llaman los profetas, que ustedes cuando estén leyendo pueda ubicarse: traeré a la nación del norte, porque Babilonia, geográficamente ubicada, a Israel está hacia el norte, y a veces no se le llama los caldeos, los babilónicos, y también se le llama la nación del norte. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Algunos intérpretes modernos, cuando hablan de la nación del norte, entonces dicen que es Rusia, y quieren poner el concierto actual, el concierto internacional, que Rusia, la nación Rusia como la conocemos ahorita, es la enemiga de Israel. Pero eso es salir de contexto e ir mucho más allá de lo que la Biblia dice. Las advertencias que hicieron cada uno de los profetas antes del ataque de los babilónicos, durante y después, se referían a esta nación del norte, se refería, la identidad es los babilonios, esta nación babilónica. Nos ubicamos entonces en los últimos reyes que están viviendo en el sur. Recuerden que empieza Josías recordado por ser un rey bueno en su mayoría. Recuerden que él comenzó a reinar a los 8 años de edad e hizo unas reformas importantes. Sin embargo, en el tiempo la reforma no abarcó el corazón del pueblo. El pueblo siguió yendo tras los ídolos y lamentablemente no fue en pos de Dios. Josías entonces fue el último rey piadoso que tuvo el reinado de Judá. Luego le sucedieron sus descendientes Joacás, Joaquín, también llamado Conías y Jeconías, y Sedequías, que es el último rey. Todos esos reyes fueron malos, uno peor que el otro. Y vamos a ver allí que las advertencias que hicieron los profetas antes de que viniera la invasión babilónica, e inclusive durante la invasión babilónica, era precisamente para que ellos rectificaran su mal camino. Pero lamentablemente no escucharon, y el imperio babilónico finalmente vino y destruyó el reino del sur. Nosotros quedamos, si ustedes recuerdan, la división general de Jeremías, los primeros 2 capítulos hacen una introducción acerca de su llamado. Y luego, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 35, habla una serie de mensajes. Son aproximadamente, ahorita creo que son unos 20 mensajes, que varían en cuanto a quiénes va dirigido y no están en orden cronológico. Por eso a veces las personas se pierden en la interpretación del libro, porque asumen que cada mensaje que viene en los capítulos posteriores es un acontecimiento cronológico. No está organizado así el libro. Simplemente lo redactaron en cuanto a los mensajes que Dios envió a través de Jeremías para ayudar al pueblo a rectificar su mal proceder, para que los lectores también se dieran cuenta por qué habían pasado durante ese periodo de exilio. Babilonia había invadido a Judá y se había llevado, los había deportado. 3 deportaciones, por cierto, a veces es otra cosa que confunde, que hubo 3 deportaciones babilónicas en las tierras de Judá. Hubo una primera, al tiempo vino una segunda, donde en la primera se fueron Daniel y sus 3 amigos. Nosotros vemos en el libro de Daniel lo que él vive allá. Luego hubo otra donde Ezequiel, el profeta Ezequiel, fue cautivo. En la primera también Jeremías fue cautivo.
Sin embargo, quedamos en la última clase, en el capítulo 18, donde Dios envía a Jeremías a la casa del alfarero y le coloca un ejemplo con lo que está haciendo el alfarero. Dios le dice a Jeremías, ¿qué estás viendo en el artesano? Y él veía que el hombre estaba haciendo una figura, una vasija con arcilla, y que de repente la arcilla no tenía la forma que él le había dado, y él la destruía y volvía a comenzar. Entonces Dios le dice a Jeremías que así como el alfarero tiene potestad sobre la arcilla para moldear, destruir y volver a armar lo que él se propone hacer, de la misma manera Dios es el soberano sobre las naciones y él tiene poder para destruir y para volver a formar. Ese capítulo es bastante instructivo sobre la soberanía de Dios y su derecho legítimo de hacer lo que Él quiere con los hombres. Y que, más aún, nadie le puede cuestionar. Nadie le debe cuestionar. Es muy probable que el Jeremías 18 es lo que Pablo tiene en mente cuando habla de la soberanía de la elección de Dios en Romanos capítulo 9. Ustedes recordarán que Pablo hace unas preguntas retóricas como si estuviera discutiendo con alguien. Él se adelanta a un disputador y me dirás tú, dice él, es un disputador imaginario, porque él hace así. ¿Quién se endureció contra él? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y entonces Pablo tiene en mente esa soberanía de Dios cuando Dios le hizo esta ilustración a Jeremías, y de esta manera Pablo la aplica a la iglesia y lo aplica a Israel en el derecho divino, la prerrogativa de Dios de endurecer a quien endurece y de llamar eficazmente a quien quiere él llamar, y de castigar a los vasos de barro y de dar gloria a los vasos de oro. Amén. Entonces allí tenemos, este fue el último mensaje que vimos acerca de Jeremías en la última clase de Escuela Dominical. El capítulo 20 es interesante porque nos habla del mensaje con ocasión de Pasur. Pasur es un sacerdote que en este momento está es como un principal en el reinado de Judá, pero es un sacerdote malvado. Es decir, es la religión hipócrita que el mismo Señor está criticando y llamándole al arrepentimiento. Estos hombres decían a los reyes de Judá, en este caso Sedequías y los que estaban allí, que las cosas estaban bien con Dios, que la situación moral del pueblo no importaba tanto, que ellos cumplían con la ley de Dios y que tenían el favor de Dios. Dios envía a Jeremías, su verdadero profeta, y le empieza a explicar que eso no es así, y le empieza nuevamente a advertir sobre el juicio de Dios que viene en camino. Y estos hombres, obviamente, se enojaron contra Jeremías, pero ahí nos va a explicar Dios después que ese rechazo que tenían a Jeremías era el rechazo que le tenían a Dios mismo. Ellos les rechinaban los oídos y no les gustaba que Jeremías le hablara del juicio de Dios. A ellos les encantaba, como sucede hoy también, que no, díganos cosas buenas, díganos cosas bonitas, díganos cosas motivadoras, cosas que me ayuden, que me hagan quererme a mí mismo. Pero la verdad de la verdad es que la opinión de Dios no era así y realmente venía un juicio. Ahora, una de las cosas, porque yo sé que cada vez que hemos visto un profeta tras profeta del Antiguo Testamento, los que ya hemos visto y lo que estamos viendo, vemos que el mensaje juicio, y con Jeremías, ya que se acerca ya la invasión babilónica, nosotros vimos anteriormente que Dios le dice a Jeremías, no intercedas por ellos, no vayas a orar por ellos, yo no los voy a perdonar, no, ni que interceda Moisés, ni que interceda Abraham, ni que interceda quien interceda, yo no voy a detener mi juicio. Y una de las cosas que la gente critica del Antiguo Testamento es que dice, el Dios del Antiguo Testamento es muy cruel, es muy malo, y
castiga muy fuerte. A mí me gusta más el Dios del Nuevo Testamento, es más misericordioso, es bondadoso, es Jesús, es amigo de publicanos y de pecadores. Bueno, eso es realmente una muy mala interpretación, en primer lugar, porque es el mismo Dios. Es un solo Dios, no hay dos dioses, no hay tres dioses, es un solo Dios. Es inmutable. Eso significa que Él no cambia su carácter. Es fiel, significa que Él es consistente con lo que Él ha prometido y que realmente es muy misericordioso, que los juicios severos que experimentó este pueblo en este tiempo se debía a la dureza de su corazón y a lo deplorable de su pecado. Ahora, pero no todos fallamos, no todos somos pecadores, no todos realmente no somos humanos. ¿Cómo se van a hacer este tipo de juicio? Niños muriendo en las plazas, cuando veamos las lamentaciones de Jeremías. Una de las cosas que dice Jeremías es que se le revolvía el estómago, las emociones eran tan fuertes que él se iba en vómito de ver a los que maman estrellados en las plazas, en la calle. Es decir, había un juicio despiadado, sin misericordia sobre inclusive bebés. Y uno dice, oye, pero qué cruda y qué fea estas escenas, estas imágenes. Y resulta que Jeremías dice, Dios le habla a Jeremías y le dice, ¿de qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese de su pecado. Laméntese de su pecado. Ahora, nosotros vemos que en el capítulo 19, vamos al capítulo 20, pero lo que vamos a ver del capítulo 20, este es el contexto. Miren lo que dice el 19, versículo 1. Capítulo 19, versículo 1 de Jeremías. Así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Vamos a leer hasta el versículo 6. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que dice, he aquí, yo traigo mal sobre este lugar, tal que todo el que lo oyere le retiñan los oídos. ¿Por qué ese juicio? Versículo 4. Porque me dejaron y enajenaron este lugar, ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocente. Note esa frase, llenaron este lugar de sangre inocente. Versículo 5. Edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a quienes en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. El juicio severo que iba a experimentar el pueblo se debía a la condición tan deplorable al cual ellos estaban viviendo. Jeremías nos lo explica acá, llamando o advirtiendo al pueblo de que su idolatría había sido tan baja que, hermanos, estaban haciendo sacrificios humanos. Estaban ofreciendo sus hijos primogénitos al dios Baal, y ese ofrecimiento era quemando los vivos. Era muy ofensivo, ya que, en primer lugar, obviamente por la matanza que se daba de los niños inocentes. Por eso Jeremías le dice, llenaron este lugar de sangre de inocentes. El lugar era precisamente un lugar para darle ofrendas a Dios. Y ellos no se lo ofrecieron a Dios en primer lugar. En segundo lugar, los mataban y los ofrecían en sacrificio. Así era la condición espiritual tan deplorable
maligna de este pueblo. Una situación, imagínense, que Dios le había dicho, consagren a su primogénito, pero lo consagrarían a los varones en una circuncisión. Ellos dijeron, no, eso nos parece como muy sencillo, vamos a ofrecerlos vivos, completos, y esta vez a Baal. Entonces, Dios le envía este mensaje a través de Jeremías, advirtiéndole sobre el juicio severo por un pecado tan horripilante como era este de sacrificar niños. Ahora, esta es la respuesta de este mensaje en ocasión al encuentro de Pasur. Capítulo 20, versículos 1 al 3. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que acabamos de leer del capítulo 19 y el resto del 19. Entonces, uno dice, ok, el profeta está hablando Dios, el pueblo se va a arrepentir y van a levantar a Jeremías como que el héroe, gracias a Dios, el juicio no viene. Versículo 2. Y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Eso es una frase hebrea que significa destrucción por toda parte. Por toda parte. Dios envía a Jeremías. Jeremías obviamente es comisionado por Dios para que hable la palabra de Dios. Qué privilegio tan emocionante de Jeremías, qué privilegio tan emocionante el nuestro. Seguro Jeremías va a ser bendecido por todas partes. Cuando él cumple con fidelidad a Dios, ¿qué le hacen? Lo premian. Sí, lo premiaron, azotándolo y castigándolo y metiéndolo preso. Esta es una de las cosas que los cristianos del siglo XXI deben comprender mejor. A veces serle fiel a Dios significará algún tipo de persecución hacia nosotros. Nosotros podemos darle gracias a Dios que no hay una persecución para nosotros física, o que nos maltratan o nos golpean físicamente o que nos meten presos. Pero nosotros tenemos que también tener claro que obedecer a Dios, serles leales a Dios, significará algún grado de disgusto con el mundo. El Señor Jesucristo lo advirtió bastante, digo, no penséis que vine a traer paz. No, vine a poner a la madre contra su hija, a la nuera contra a la mujer contra su suegra, al padre contra el hijo, explicándonos que muchas veces el seguir a Cristo, el seguir la verdad de Dios, implicará que algunos nos veten. Ahora, démosle gracias a Dios que no es como a Jeremías lo azotaron, lo golpearon. Y también este capítulo es interesante, Dios lo ha dejado así para ayudarnos o para decirnos que cuál fue la sensación que tuvo un hombre de Dios, un profeta de Dios, y para que algunas veces los pensamientos, que a veces las personas no nos oyen, pero sí Dios, Él nos comprende aún cuando estamos nosotros, cuando no entendemos algo que nos sucede. Cuando Jeremías fue atado personalmente por el sacerdote Pasur y aprisionado, realmente Jeremías se sintió muy desalentado. Podemos decir que Jeremías está contrariado. Oye, Dios mío, esa gente sacrifica a sus hijos, no te obedece y te descuidó. A ellos no les pasa nada. Yo cumplo tu palabra, obedezco tu ley y yo estoy aquí. Las cuentas no me dan, debería ser al revés. Ellos sufriendo y yo siendo feliz. Pero tú has permitido que ellos felices y yo sufriendo. Jeremías realmente estaba desanimado. Porque después de hacer esto, lo que le ocurre es algo malo, lo castigan físicamente. Se sentía herido porque se había burlado de él, capítulo 20, versículo 7, y porque sus amigos inclusive lo habían denunciado, versículo 10. Capítulo 20, versículo 7.
Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Él está haciendo un contraste con respecto a la fidelidad de Dios y su proceder de dejarlo a él que cumpla la palabra de Dios. Y Jeremías, como le va mal, hay un momento en su vida que él dice, no, yo no hablo más, yo no predico más, porque cada vez que predico me va peor, no hay bendición, no hay prosperidad. Entonces Jeremías lo vamos a leer más adelante, como que vamos a hacer una cosa, me va mal cuando predico, voy a dejar de predicar y así no me va tan mal. Pero Jeremías está diciendo, tú me sedujiste, Dios. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, cuando Dios llama eficazmente a alguien, cuando Dios quiere utilizar a alguien eficazmente, hermano, no hay nada que impida que esa persona cumpla el propósito para el cual Dios lo ha puesto. Dios lo ha colocado. Y lo va a hacer. Dios es soberano. Más fuerte fuiste que yo, porque se han burlado de mí y me han escarnecido. Versículo 10. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos me miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Todos mis amigos, es decir, que a pesar de la condición de esta gente, habían personas que quizás estaban alrededor de él. Acuérdense que Jeremías es de una familia de sacerdotes de Anatot, y probablemente la escuela de sacerdotes tenía relaciones con él. Y Pasur, que es uno de los principales allí, probablemente también lo conoce, y se enoja con Jeremías por el tipo de juicio o de profecía que le está dando. Lo que no entendía ninguno de estos hombres es que era la profecía, la palabra de Dios verdaderamente. Por una parte, Jeremías podía afirmar su fe inquebrantable en el Señor como protector suyo. Y sin embargo, era tan amarga la oposición que tenía que soportar que al mismo tiempo también estaba deseando no haber nacido. Capítulo 20, versículos 11 al 13. Capítulo 20, versículo 11 dice: Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado mi alma del pobre de manos de los malignos. Esta porción, y vemos aquí el corazón de Jeremías como está en unos buenos momentos, en plena persecución, él está haciendo unas confesiones de confianza a Dios. Esto no parece un hombre deprimido, no son las palabras de un hombre que se siente nervioso o que está confundido. Este hombre, a pesar de lo que está sucediendo, está muy confiado en Dios. Tiene su confianza y su esperanza en Dios, e inclusive escatológicamente, porque dice: pero yo sé que ellos no van a prevalecer. Dios está conmigo como poderoso gigante en medio de tanta tribulación. Pero pareciera que nos cambiaran al hombre, y el versículo 14 comienza más bien un estado de Jeremías que no es el que acabamos de leer. Empieza el versículo 14: Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: Hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía.
porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Ahora aquí vemos, este es otro Jeremías, este es el mismo Jeremías. Vemos a un hombre en completa confianza con Dios, reconociendo la soberanía de Dios en la dificultad que está pasando, pero como si un switch le pasara, está hasta maldiciendo el día en que nació. Y realmente, reconociéndose, mi vida no tiene sentido, Dios. Ahora, antes de juzgar a Jeremías, recuerden que hay otro hombre de Dios en la Biblia que pasa por un tiempo así y que también maldice el día en que nació. Es tan oscuro su momento que ellos dicen: Dios mío, yo nací fue para sufrir, que es Job. ¿Recuerdan? Job también hace... Ahora, hermano, pide la misericordia de Dios para nosotros. Para nosotros. En algún momento es posible que alguno de nosotros se haya quejado sobre su situación en particular. De repente no ha dicho una maldición como esta, no ha sido tan elocuente su queja, pero tú y yo sabemos que en esa conversación privada ha habido una queja fuerte hacia Dios. La misericordia de Dios hacia nosotros es que Dios la deja en lo privado. A veces los hermanos de la iglesia no me oyen, pero Dios sí me oyó. Y a veces puede comprender y es comprensivo conmigo, contigo, de que esa es una conversación que él sí escuchó, que no es tan bueno. No es que siempre alabas a Dios. En el caso de Job y de Jeremías, el Señor lo hizo público, y perpetuamente se preservó, inclusive sus pensamientos y su amargura. ¿Cuál fue el propósito? Yo podría ser una posibilidad, que Dios dejándonos saber que Él comprende nuestras amarguras, comprende que nosotros, o también colocando que hombres cristianos, verdaderos, temerosos, piadosos, que estaban cumpliendo la voluntad de Dios, sufrieron y se sintieron así. Es decir, el Señor conoce y sabe nuestras amarguras y sabe lo que nos pone mal. No está sordo ni ciego. Ahora, Jeremías podía ver cómo Pablo, porque al final Jeremías continúa. Él empieza en el versículo 7: me sedujiste, oh Jehová, más fuerte fuiste que yo. Versículo 8 del capítulo 20. Versículo 8. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para qué, hermano, afrenta y escarnio cada día. Versículo 9: y dije, no me acordaré más de él, de Dios, imagínense, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Aquí podemos ver como cuando Pablo dice a los corintios: ¿no sabéis que el Espíritu que ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? En la condición de Jeremías, inclusive, de yo no quiero saber más de Dios, esto para mí más bien es complicación tras complicación, mi vida ha sido para sufrir, yo no me acuerdo más de Dios. Pero Jeremías nos deja saber cómo él experimenta que Dios no lo deja. Y eso es la bendición, hermano. Jeremías persevera hasta el final, no por la capacidad de Jeremías de ser fiel a Dios. Vemos que no es muy fiel, que inclusive quiere abandonar a Dios. Pero
Dios sí es fiel y lo mantiene puntual. Y lo fortalece. Lo fortalece. A pesar de la queja de Jeremías. Pero él dice, había un fuego en mi corazón que yo no pude soportar. Dios no me dejaba. Dios no nos dejó. Como Pablo, él podía consolarse y darse cuenta de que Dios era glorificado en su sufrimiento. Recordaremos, no vamos a ir porque eso ya lo vimos cuando vimos el capítulo 1, que Dios llama a Jeremías y le dice, antes de que nacieses, yo te di como profeta por las naciones. O sea, Dios le dice exactamente cuál es su propósito. Y entre las cosas que él iba a hacer, que era llevar la palabra de Dios, él le dice, te van a hacer la guerra, pero no te preocupes, yo voy a estar contigo. Y a pesar de que Jeremías sufre de una manera distinta a lo que los demás mortales estaban sufriendo, y a pesar de que él en su debilidad peca, porque quiere inclusive abandonar la fidelidad a Dios, Dios lo preserva y lo mantiene. Esa es la vida cristiana, ¿no? La vida cristiana. Y tanto Jeremías como Pablo, como Job y como muchos otros que el Señor, hermano, en su misericordia ha establecido que sea así, fueron llamados para sufrir de una manera especial. ¿A qué me refiero? Que sufrirán más que los demás mortales entre su pueblo, que a veces sufrirán más unos cristianos que otros, porque Dios lo estableció así. Si ustedes ven Hechos capítulo 9, cuando Dios llama a Pablo, a Saulo, que es Pablo, le dice a Ananías que no quiere ir a predicarle a Saulo. No, él nos ha perseguido siempre. Y él dice, ve, porque instrumento útil me es para llevar mi nombre hacia los gentiles. Pablo iba a ser usado de una manera especial, como ningún otro apóstol lo fue, inclusive para llevar el evangelio afuera de las fronteras y los límites de Israel. Pero también le dice, y para demostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. A algunas personas Dios los llama para demostrarle a los demás cómo se padece por el nombre de Dios y se mantiene fiel. Y se mantiene fiel. Y a veces eso es un espejo para nosotros. No porque quizás vamos a sufrir las mismas cosas. Ya bueno, a mi edad ya yo puedo decir que yo no he sufrido lo mismo que Pablo. No sabemos si mañana llegará una persecución como Dios no quiera. Pero realmente cuando tú ves lo que pasó el apóstol Pablo, sufrió de una manera que ninguno de nosotros lo ha hecho. Pero Dios le dijo, para él es instrumento útil a mí, para yo demostrarle a los demás cómo se sufre y se es fiel. Que nosotros a veces, sí, no es que nunca hemos tenido tristezas, pero que a veces miremos que Dios soberanamente ha hecho un trabajo especial con algunos siervos de Él y ellos no claudican. No claudican. Y eso es motivación para nosotros. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4. Versículo 13. Capítulo 4, primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, que os poseéis con gran alegría. Filipenses capítulo 3. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Romanos capítulo 8.
versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, hermanos, que en este mundo caído, algunas veces padeceremos ciertas cosas, algunas veces, no siempre, pero que son parte, que no necesariamente son la evidencia del desagrado de Dios hacia nosotros, sino más bien su cuidado paternal. Y como nosotros se nos llama siempre a mirar a Cristo sufriendo por su pueblo y seguir su ejemplo de seguir adelante. Seguir adelante. Esto lo vemos entonces con Jeremías. Vamos rápidamente, hermanos, el tiempo se ha ido. Eso es como terminando esa primera sección. Recuerden hasta el capítulo 35, pero básicamente se resume en lo que ya hemos visto. La segunda sección, que va desde el capítulo 36 hasta el 44 del libro de Jeremías, cubre algunos sucesos históricos de los días de Judá. El capítulo 36 en particular nos habla del intento de Joacim de destruir las palabras que Jeremías había escrito. Joacim, de hecho, vemos en el capítulo 36, que ya empieza la segunda sección, quema el libro y desprecia la profecía que Jeremías le había dado. Ahora, vean esto, hermanos. Quería pasarlo, pero no lo puedo pasar. Capítulo 36 de Jeremías. ¿Lo tienen? Versículos 1 y 2. Aconteció que en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Es decir, que es muy probable que le escribió los primeros 35 capítulos que ya vimos. Amenazas y advertencias severas, ¿cierto? Versículo 3, miren esto, hermano, preste atención. Versículo 3. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles. ¿Y qué, hermano? Se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdone su maldad y su pecado. En el capítulo 19 vimos la condición espiritual tan baja que inclusive estaban matando a sus propios hijos. Y Dios los amenaza severamente. ¿Y cuál es el propósito de la amenaza? Que dice allí: quizá oigan y se arrepientan. Y si se arrepienten, yo no les voy a hacer el mal que les prometo. Pero en el versículo 23 y 24 de ese capítulo, cuando Jeremías escribe todas las palabras que Dios le manda y se los leen en el templo, lo leen y después lo escucha el rey, ¿saben cuál es la respuesta de Joacim? Quema el libro. Todo histérico. Obviamente la lectura que tuvo no fue nada agradable, no fue ninguna carta de amor. Pero en vez de rasgar su vestido, es más, ya había una experiencia que Dios había dado. ¿Cuál era? ¿Quién se recuerda? Un profeta que habló de una destrucción inminente y la destrucción no vino. Jonás. Israel ya conocía ese episodio, donde en 40 días destruyó a Nínive. La maldad no la soporta Dios. Bueno, Jonás va a regañadientes, predica, y hasta el rey se arrepiente. Y dice la Biblia que Dios no trajo el mal que había prometido dar. Ahora Dios hace el mismo procedimiento, esta vez con Judá, a través de Jeremías. Y el rey, en vez de arrepentirse, lo que hace es que quema y desprecia la palabra de Dios, y lamentablemente
lo que vino lo sabemos. Pero una vez más, cuando veamos entonces y leamos los juicios que le llegaron a este pueblo, no fue falta de misericordia de Dios. Dios hizo todo lo que solamente un Dios misericordioso hace para que el pueblo no recibiera la ley. Baruch dice, capítulo 36, versículos 9 y 10, leyó las palabras de manera que todo el pueblo lo escuchara. Las palabras causaron una verdadera conmoción y finalmente llegaron a oídos del rey. Después que el pueblo lo oyó, se hizo saber esto al rey y el rey los quemó de todas maneras. Es interesante que no solo Joacim fracasara en su intento de destruir la palabra de Dios, sino que de hecho que causara que fuera aumentada. Así termina el capítulo 36, versículo 32. Dice: y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. A pesar de que Joacim, el rey malvado, quema la palabra de Dios, lo que hace es que se multiplique, porque Dios envía a Jeremías a que vuelva a escribir y aún inclusive le añade otras cosas en más juicio que amontonó para sí mismo. Los capítulos restantes de esta sección recogen los sucesos de los últimos días de Jerusalén que pasan rápidamente antes y después de la cautividad. Ese es el capítulo 37 hasta el 44. Se nos revela otro encarcelamiento que le sucede a Jeremías. Jeremías, hermanos, sigue sufriendo en medio de toda esta imposición. Llega el carácter de Sedequías, que es el último rey, buscaba el favor de Jeremías secretamente. La nación toda en contra de Jeremías, y este rey representaba todo eso, pero él en secreto buscaba el consejo de Jeremías. Era un hipócrita, era un pusilánime también. No le decía al pueblo: mire, vamos a hacer caso de Dios porque ya han hecho las advertencias necesarias, vamos a arrepentirnos. No, él dejaba que el pueblo siguiera en contra de Dios, pero en secreto buscaba el favor de Jeremías. Y Dios dice que eso no le iba a valer de nada por su falta de carácter, por ser tan pusilánime, y a la final Sedequías termina también siendo cautivo por los babilonios. El capítulo 39 recoge la caída de Jerusalén, incluyendo el triste final de Sedequías, que se había negado a seguir la palabra de Dios, y el trato bondadoso dado a Jeremías por Nabucodonosor. Hermanos, eso está escrito con una intención bien clara. Por un lado, un rey y un pueblo que desprecia el mensaje de Dios y viene el juicio de Dios sobre ellos. Por otro lado está Jeremías, que ha sido fiel, maltratado por su propio pueblo, pero tratado generosamente por el enemigo, Nabucodonosor. Dios guardando una vez más a Jeremías. Como una especie de nota al margen, encontramos aquí una palabra especial de consuelo para este etíope, Ebed-Melech, quien había ayudado a Jeremías en su momento de angustia. Esto indica la preocupación que tiene Dios por todo lo suyo y nos recuerda las palabras que dirá Jesús más tarde en Mateo 10:40 al 42 y capítulo 25 al 40. Vamos, con eso terminamos Mateo 10. Mateo 10, versículos 40 al 42 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Capítulo 25, versículo 40. Versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo
que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces acá vemos el mismo principio que se cumple. Dios bendiciendo a este hombre por haber ayudado a Jeremías en una situación tan trágica, e inclusive protegiendo a Jeremías cuando los babilónicos vinieron e invadieron a Judá. El Señor mismo también aplica que cuando nosotros, la unión con Cristo, hermano, una de las doctrinas más hermosas y profundas en la Biblia, que nos dice que cuando nosotros recibimos a alguien que viene de parte de Dios, en este caso, ahí dice profeta, recompensa de profeta, o justo, hablando de aquellos que practican la verdadera cristiandad, nosotros en ese momento estamos recibiendo al mismo Cristo. Así como Pablo puede decir, cuando yo sufro calamidades, estoy sufriendo en mi cuerpo los padecimientos de Cristo. Pablo no está diciendo que el sufrimiento de Cristo fue incompleto y que Él necesita completarlo. No, sino que su unión con Cristo es tan real que el odio que las personas, el mundo, le reflejó a Cristo, ese mismo odio lo reflejará sobre su iglesia o sobre su pueblo, que son la representación en la tierra de Él mismo. De manera que la Biblia dice que cuando alguien rechaza a un cristiano, o odia a un cristiano, o perjudica a un cristiano así maliciosamente, se lo está haciendo al mismo Cristo. Y Cristo dice, yo le voy a pagar. Pero, si en vez de perjudicarlo, lo beneficia, es decir, lo ayuda, pues el contexto es que está en una situación apremiante y uno tiene la capacidad de ayudarlo y lo ayuda, bueno, si lo ayuda es como si lo estuvieras haciendo al mismo Cristo. No va a perder su recompensa. No va a perder su recompensa. No va a perder la bendición de la protección de Dios cuando Él esté en calamidad. Eso, hermanos, es un principio importante sobre el cuidado y el amor que se deben tener los cristianos los unos de los otros. Los unos de los otros. Los cristianos con respecto a otros cristianos. Cuando reconocemos que el hermano en cuestión es un verdadero creyente, mi obligación es, en lo que yo tenga a la mano, ayudarle si en verdad está en una situación perjudicial. En lo que yo tenga a la mano. Si hay una manera, la Biblia dice, si él está sufriendo, dice, no, vete tranquilo, que Dios te ayude. Y la Biblia dice, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Si tú tienes la manera de ayudarle, ya sea muy básico, ya sea un vaso de agua, Dios, la Biblia dice en hebreo, Dios no es injusto para olvidar el amor que le ha mostrado a su nombre. ¿Cómo? Sirviéndole a los santos y aún sirviendo. Ese es un principio importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. No que como un mercenario que, no, voy a ayudarlo para que me ayude a mí después. No. Sino que nosotros cuidemos esas necesidades básicas que pueda tener alguien en un momento dado. Y Dios dice, si tú haces eso, en primer lugar revelas que realmente el Evangelio llegó a tu vida. Eso en primer lugar. Es una confirmación de la gracia de Dios al mundo. Y en segundo lugar, Dios promete que te cuidará a ti cuando tú tengas una situación mala. Te cuidará a ti también. Te cuidará. Pero tengamos cuidado. Y, hermanos, algo que pareciera que a mucha gente no le gusta, pero es lo que dice la Biblia. Eso es en referencia a la familia cristiana. Ahora, el amor de Dios es tan grande que Él beneficia a los injustos también. Y nosotros también, si vemos a un incrédulo una necesidad difícil y yo puedo ayudarle, no detengamos la mano porque eso es testimonio del Evangelio. Pero saber que nuestra ayuda dirigida principalmente debe ser hacia el pueblo de Dios, hacia la familia de la fe. El Señor nos ayude con esto a entender realmente ese principio de seguirle a Dios. Ahora ven, hermanos, el problema aquí en el libro de Jeremías era que ellos despreciaban la palabra de Dios.
despreciaban a Jeremías. Pero Dios dice, me están despreciando. Cuando Samuel le pide el rey también, en años anteriores, Samuel se viene todo mal hacia Dios y le dice, no te preocupes, no te están despreciando a ti, me están rechazando a mí. Yo honro a los que me honran, pero también se apresura a dar pago al que le aborrece. El Señor nos ayuda entonces a amar su palabra y amar realmente la presencia de Él en su pueblo también. Amén.